de testamento cerrado, actas de sorteo y asambleas públicas, actas de protesta, actas de presencia o constancias de hechos, actas de referencia, actas de protocolización y actas de existencia de personas o de supervivencia. Yo creo que estas se les familiarizan varias a ustedes, que me imagino que en la práctica ustedes ya las conocen o han escuchado o las han visto. También dentro de la clasificación del autor Óscar Salas tenemos las actas de presencia, actas de referencia, actas de notoriedad, actas de notificación, actas de requerimiento y actas de subsanación, de depósito, de protocolización y actas de autenticación de testamento cerrado. ¿Se dan cuenta? En la práctica son de todas estas dos clasificaciones que han visto, se nos hacen conocidas en nuestro medio, ¿verdad? O en nuestro diario para las personas que trabajan con notarios, pues creo que día a día ven este tipo de actas. Sin embargo, dentro de nuestra legislación guatemalteca, acá tenemos una clasificación específica que se llevan día con día y tenemos las siguientes. Las actas de presencia, actas de referencia, de requerimiento, notificación y actas de notoriedad. Estas son las actas que tenemos dentro de la clasificación guatemalteca y que se encuentran dentro de la legislación y también que se aplican en la práctica, como les indicaba. Dentro de las actas de presencia, estas actas o constancias que realiza el notario de los hechos que acreditan la realidad o veracidad del hecho que las motiva. Este tipo de actas se realiza no solo porque esté en presencia el notario, sin embargo, en todas las actas que ustedes vean, en todos los tipos de actas, pues por supuesto siempre va a estar presente el notario, ¿verdad? Pero en este específicamente se trata porque el hecho que él está redactando, él está presente y le consta por haberlo presenciado o haberlo efectuado. Dentro de esta clasificación podemos mencionar o tenemos como por ejemplo la autorización de matrimonio, que son las actas de matrimonio, porque acá le consta personalmente el hecho que dos personas se están uniendo legalmente en matrimonio. Él las declara unidas, ¿verdad? Por eso hacemos referencia dentro de las actas de presencia. También tenemos las actas que sirven para demostrar la existencia de que una persona está viva, ¿verdad? Que son las famosas actas de supervivencia o sobrevivencia o existencia, como ustedes le quieran llamar, porque a él le está constando, está viendo físicamente a la persona y le consta que la persona vive, ¿verdad? Y también podemos mencionar otro tipo de acta de un bien físico, el estado físico de un bien, porque él está percibiendo ese sentido del mismo, ¿verdad? Está indicando de que sí lo ve. Ahora bien, las actas de referencia, este tipo de actas en Guatemala son de gran utilidad porque recibe, a ver, Aurora. Hola, licenciada, solo para preguntarle si al principio tenía presentación, pero ahorita no está compartiendo, ¿verdad? Perdón. Sí tengo la presentación. No la ven Yo no en la veo. pantalla. Sí se ve, licenciada. Ahorita la veo. Sí se ve, licenciada. Ok, muchas gracias. Bueno, como les decía que acá en Guatemala este tipo de actas de referencia son de gran utilidad, ¿verdad? Por la aplicación que sirven para recibir declaraciones testimoniales. Este tipo de acta de referencia se da prácticamente en la tramitación notarial de los asuntos de jurisdicción voluntaria.
es acá donde sirven este tipo de información y declaraciones de testigos en el que el notario no puede afirmar la veracidad de lo declarado, sino lo que él escuchó o lo que le fue referido, ¿verdad? Lo que le están haciendo referencia de ese tipo de acta, es lo que él está plasmando en ese documento y es lo que, por eso se llama actas de referencia. Las actas de requerimiento, pues en el medio guatemalteco sirve para hacer constar la solicitud, como por ejemplo del requerimiento de pago, porque ahí, por eso se llaman actas de requerimiento, porque este tipo de actas permite dejar constancia de que una persona ha recibido información o a solicitud de otra parte, ¿verdad? Al momento. Por eso es este tipo de actas de requerimiento. Y las actas de notificación es la prueba auténtica de haber puesto en conocimiento de otra determinada notificación, ¿verdad? Esta en la práctica creo que muchos acá tienen conocimiento de esto. Esta se utiliza para comunicarle a una persona una situación que debe ser puesta a su conocimiento porque le favorece o bien sea que le afecte. Como por ejemplo una notificación de una donación, la revocatoria de un mandato o de una donación, ¿verdad? Acá en nuestra legislación son de utilidad debido a que el notario es un auxiliar también del juez. La ley expresamente reconoce la intervención notarial en los artículos 33 y 71 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Porque los jueces pueden, a solicitud de parte, encomendar a un notario la realización de determinados actos, entre ellos las notificaciones. Ese es el fundamento. Y las actas de notoriedad, tenemos algunas que destacan por la comprobación de hechos notorios, sobre los cuales se fundarán y se declararán derechos y calidades de trascendencia jurídica. Acá en Guatemala se utiliza cuando una persona en vida utilizó nombres o apellidos diferentes o al que legalmente le corresponden. También están regulados que un tercero puede pedir la notoriedad cuando el que debe hacerlo por sí mismo no lo hace, solo se le reconoce como identificación de terceros. Ese es el tipo de acta de notoriedad. No sé si ustedes ahí lo pueden ir anotando en su código de notariado, este tipo de clasificación que se da dentro de las actas acá en nuestra legislación. Sin embargo, actas notariales existen muchísimas, ¿verdad? Dentro de esta clasificación, como los ejemplos que les fui dando, pero existen muchísimas actas. A ver, alguien que quiera dar un tipo de acta que conozca en la práctica para colocarlo acá. A ver, Helen. Licenciada, buenas tardes, gusto de verla. Gracias, igualmente. Cuéntame. Dime el nombre de una... Acta de discernimiento. ¿Acta? Discernimiento del cargo. Discernimiento del cargo. Sí. Que regularmente se da administrativamente en el campo del organismo judicial cuando uno toma posesión de un cargo o lo deja. ¿Y eso sí es redactado por un notario? Sí, se encarga el departamento jurídico de darle la legalidad. Es una gestión que Recursos Humanos lleva a cabo y que el departamento jurídico de la institución realiza. Ok. ¿Alguien más? Ay, no sé qué le pasó. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, sí. Una acta de declaración jurada sería.
Exacto, un acta de declaración jurada, exactamente. ¿Qué otra? Cuéntenme. A ver, Eric. Si no estoy mal, el acta de nombramiento. Acta de nombramiento, ajá. ¿Qué más? Ahorita que se me venga otro a la mente, pues no. Muy bien, excelente, gracias. A ver, ¿quién más? ¿De declaración jurada? Sí, ya la dijeron. Ah, perdón. No tengas pena. A ver, Teodoro. Sean buenas noches. Buenas noches. Acta de protesta, licencia. Acta de protesto. Ujú. Este va de la mano con o dentro del acta de requerimiento, ¿verdad? Sí, correcto. Ujú, muy bien. Excelente, gracias. ¿Quién más? Ustedes, ¿qué tipo de acta? Licenciada, perdón, ¿Sí? disculpe, con la acta, a la clasificación de acta, la de referencia podría ejemplificármela. Que ¿Perdón? no le comprendí. El acta de referencia no logré captar bien su ubicación. Ok, bueno, Por te favor. explico. Ok. En este tipo de actas, el notario le da la comparecencia ante, ante el notario de determinadas personas a hacer las manifestaciones que recogen en el acta, ¿verdad? De referencia, que se hacen, dentro del texto se redacta de la manera más apropiada todas las declaraciones de las personas que intervengan. Acá en Guatemala, como les indicaba, que estas de referencias son de utilidad y se aplican específicamente para recibir declaraciones testimoniales. ¿Me explico? A eso se refiere este tipo de actas de referencia, porque van a hacer, el notario va a hacer referencia o va a dejar plasmado dentro del texto la redacción de lo que las personas le están indicando, de los testigos, ¿verdad? Entonces, por eso... Este caso opera lo que es en el término de sucesión testamentaria, en el caso de la sucesión testamentaria. Fíjate que no te escucho entrecortado, no sé si es mi internet o el tuyo. Tal vez ahí me logra escuchar. Es que te escucho entrecortado, se corta. En el caso del testamento, en el Ajá. caso de la sucesión testamentaria, podría entrar este tipo de actas para comparecencia de voluntad manifestada en este caso, de la persona del testador. Acá se hace referencia únicamente a los testigos, cuando se va a realizar un acta de referencia por una declaración de un testigo que va a servir para un juicio. Acá en nuestra legislación se utilizan prácticamente únicamente en la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Gracias. Ok, de nada. No sé si tienen otra duda. A ver, María de los Ángeles. No sé si es mi internet, pero sí me está costando escucharles. Licenciada, buenas noches, mucho gusto de saludarla. Solo una pequeña consulta. Un acta notarial de inventario, ¿esta la podríamos tomar en cuenta como ejemplo de las actas de notoriedad o de referencia? Acta de inventario podría ser, podría entrar dentro de las actas de presencia, porque si el notario va a ir a realizar el inventario, él está realizando presencialmente ese hecho. Ah, ok. Ok, solo una pequeña consulta. Un ejemplo de un acta de referencia que usted nos pudiera brindar. Perdone, muchas gracias. Ok.
Como les decía, que dentro de las actas de referencia, únicamente en nuestra legislación no son útiles dentro de los juicios de jurisdicción voluntaria, porque son, acá en este tipo de actas se va a recibir las declaraciones testimoniales que se van a realizar en la tramitación notarial de los asuntos de jurisdicción voluntaria. O sea, son actas que yo como notaria voy a realizar, pero de testigos, ¿me explico? Únicamente de testigos que me van a comentar, entonces yo voy a redactar el acta de la declaración que me están diciendo un testigo. Ese testigo me está haciendo referencia a lo que esa persona le consta, pues. No sé si me explico. Sí, licenciada, muchas gracias. Ok. Bueno, a ver, Mariela. Buenas noches, licenciada. Una duda. Ahorita que fueron las votaciones, las actas que los notarios realizan ahí, ¿esas cuáles podrían ser? No, tengo mi duda. Dentro las actas, ¿qué actas? Cuando están, que cuentan los votos y todo eso. Es que fíjense que para los notarios en este caso, bueno, en el sistema electoral se da un tipo de actas, pero esas actas son distintas. Ya el Tribunal Supremo Electoral es quien realiza esas actas. Ahora bien, dentro de si los notarios pudieran realizar actas notariales dentro de ese proceso, pues podríamos hacer referencia o clasificarla dentro de las actas de presencia, porque ellos están presenciando ese hecho, ¿verdad? Que están frente a ellos. Ellos están. Ahora bien, si ellos van a levantar un acta después de, no sé en qué clasificación ustedes les parecería incluirla. Licenciada, buenas noches. Cuando van a impugnar un voto también, ¿verdad? Sí, es que vean, en el materia electoral, jóvenes, es distinto, porque acá el Tribunal Supremo Electoral ya tiene todos los formatos de las actas. Y recuérdense que para las impugnaciones en materia electoral, no son solo los notarios que pueden realizar las actas, sino que para eso están los fiscales y los delegados de cada partido político, ¿verdad? No sé si me explico para que no confundamos un poco ese tema. A ver, Leslie. Licenciada, solo le quería comentar que ya enviaron el cuadro de notas en el grupo de WhatsApp. Ay, muchas gracias. Excelente, ya me tenían preocupada, jóvenes, porque sí, nunca había tenido ese problema. Casi 24 horas, como me indicaba el compañero al inicio. Bueno, entonces no sé si tienen otra duda en cuanto a las actas. A ver, Teodoro. Licenciada, una pregunta. El acta notarial no lleva el número, ¿vale, licenciada? No, las actas notariales no llevan número. ¿Tú no estuviste cuando vimos la diferencia entre las actas con las escrituras públicas? Sí, un poco tarde entré, pero sí tengo entendido que las actas notariales lo que lleva es hora y fecha. Y Exacto. también al final se le da, por ejemplo, al cierre se le da, por ejemplo, media hora después o 45 minutos después. Exacto. Y tengo Vean, entendido que en las actas notariales no es necesario que firma el requerente, no, pero uno lo tiene enfrente, ¿va? exactamente, por eso se coloca ante mí. Y eso ya Sí, lo vamos a ver la otra semana que ya les ponga ahí en las pantallas los formatos. Pero jóvenes, ahora que tocaste este tema, es bien importante hacerles mención eso. Ustedes tienen que tener mucho cuidado. Mejor, ustedes cuando ejerzan esta profesión, si los buscan para poder realizar un acta notarial, ya sea para los que trabajan en el Estado, ¿cómo se llaman cuando les piden a los 029 las actas de... Ay, se me fue el nombre, jóvenes. El acta de probidad. Sí,
Sí es el acta de probidad, ¿verdad? Que no tienen relación con otra dependencia y que tampoco son contratistas del Estado, no me recuerdo cómo se llama esa acta. Sí, yo creo que es la Declaración jurada. La declaración jurada. Declaración jurada. Declaración jurada, ¿verdad? No me recuerdo. Bueno, el tema es de que Sí, ustedes... esa es. Ok, muchas gracias, Ruth, de la declaración jurada. Pero acá es bien importante cuando ustedes redacten este tipo de actas, que ustedes se tomen el tiempo, que lo realicen al momento que se los están pidiendo. Porque les comento, a veces los profesionales, los abogados, al momento de participar en una convocatoria para un cargo público, siempre les piden las actas de probidad y la declaración jurada. Esas fijo siempre las solicitan. Pues resulta que a veces, por hacerlo corriendo o no tomarse el tiempo de revisar, colocan no colocan una hora distinta, como lo mencionaba Teodoro, porque recuérdense que en las actas siempre lleva lugar y fecha, siendo en la ciudad de Guatemala, siendo las 18 horas con 30 minutos y empiezan a redactar. Tienen que tomar en cuenta los minutos para finalizar, porque no van a colocar ustedes, siendo las 18 horas con 30 minutos, damos inicio o hace constar que, y al finalizar van a colocar a las 18:32. ¿Será posible que en 2 minutos se va a poder redactar un acta? No, licenciada, definitivamente no. No, exacto. Y a veces colocan la misma fecha de finalización, colocan la misma con la que iniciaron, colocan la misma hora que finalizaron. Entonces, Incluso ese es uno de los principios de notariado, concurrencia, no me acuerdo muy bien cuál es el principio congruencia. de... Ajá. Exacto, entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado porque de verdad, jóvenes, a veces en las comisiones de postulación, como recuérdense que para los cargos públicos siempre revisan todos estos documentos y a veces da mucha pena ajena este tipo de situaciones, que se equivoquen en el horario. Todavía que se les pasó una letra o algo así, es perdonable, ¿verdad? Sí, se puede perdonar este tipo de errores, pero que en un acta notarial no coincida el horario, eso sí da mucha pena, eso sí tienen que tener cuidado ustedes, porque no van a colocar de que están dando inicio a las 16 horas con 1 minuto y están finalizando a las 15 horas con 30 minutos. Entonces, ese tipo de situaciones ustedes tienen que tener mucho cuidado. Por eso al momento que ustedes se van a sentar a redactar cualquier tipo de acta que les sea requerida, pues tienen que tomar en cuenta eso, ¿verdad? El horario. A ver, Helen. A la licenciada, disculpe la molestia. Dice que yo estoy revisando el cuadro de notas y dice no se presentó. Y fíjese que yo no solo mandé mi examen vía electrónico, sino también a su auxiliar vía chat. Entonces, a su privado, no sé cómo hacer en ese caso para verificar el inconveniente, si es tan simple. Helen. Y Helen Soto Andrade. Porque estoy revisando el cuadro que de notas, me parece no se presentó. Vean, las personas que tienen ese problema me pueden enviar un correo voy a colocar el correo acá, porque si no me interrumpen la clase y ya. Perdón, Lee. Ligda, y eso de no coincidir las horas en ese tipo de documentos se puede considerar como falsedad material, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, porque se supone que ustedes están dando fe de eso, ¿verdad? Y si ustedes mismos se están contradiciendo, aparte que hacen quedar mal también a las personas que los han contratado. Gracias, Ligda.
Permítanme que les estoy colocando acá. Ahí está. ¿Me pueden enviar un correo a las personas que no les aparezca su nota, por favor? Sí, por licenciada, muy amable, que os envíe. Gracias. A Bueno, usted. continuando con lo de las actas, ¿verdad? Como les indicaba, tienen que tener mucho cuidado en eso. Ahora bien, las diferencias que se dan dentro de un acta notarial y la escritura pública son varias. Están la forma interna y la forma externa. Dentro de la forma externa, debemos indicar que en Guatemala las actas notariales se redactan en papel simple o papel bond, del que ustedes conocen, ¿verdad? Y no se debe de realizar en protocolo. En otros países sí se realiza dentro del protocolo este tipo de actas notariales, pero acá en Guatemala no. Entonces esa sería una de las principales diferencias que se da de la forma externa del documento, es que las actas notariales se deben de redactar en papel simple o papel bond, como ustedes le llamen. A ver, Helen. Y luego Rolando. Perdone, respecto a las actas que estamos viendo, ¿hay algún fundamento legal aparte de los ya mencionados para las actas que regularmente no son comunes, pero que en algún momento son necesarias elaborar? Sí, claro, ustedes las van a encontrar en distintas leyes. Por ejemplo, el acta de probidad, ¿cuál es el fundamento? ¿En qué ley encontramos ese tipo de acta? La ley de probidad. Exactamente. La ley de, sí, o sea, son distintas leyes, por eso ustedes tienen que realizar la integración de las leyes. Si ustedes están por ejemplo, en civil, ahí les pueden mencionar un tipo de actas que se pueden, por ejemplo, en el procesal civil y mercantil, artículos 440, creo yo, que ahí nos menciona un tipo de acta. No recuerdo si es ese artículo. Pero ustedes en distintas leyes van a encontrar las actas que se solicitan. No crean y tampoco se confundan que están acá en el Código de Notariado, porque el Código de Notariado únicamente nos da los requisitos, las formalidades, ¿verdad? Y la definición de lo que es el acta notarial. No crean y tampoco piensen que ustedes ahí van a encontrar el listado de todas las actas notariales que se pueden dar, porque vean, a veces los clientes van a llegar con ustedes y les van a decir, mire, fíjese que necesito que me realice un acta me están solicitando en el trabajo que yo debo de indicar en un acta que no soy contratista del Estado. Entonces ustedes ya tienen que saber qué tipo de acta es. Ah, bueno, entonces es el acta de probidad, porque a veces las personas no saben y tampoco les van a llevar el nombre a ustedes. Por eso es muy importante la integración de todas las normas, jóvenes. Por eso les decía la vez pasada, o sea, la integración la tienen que ir realizando ustedes en día a día. Por eso cada curso que ustedes tengan deben de estudiar para la vida, no para el rato. A ver, Rolando. Sí, buenas noches. Buenas noches. Podríamos decir que un acta de depósito ante notario también podría ser. También, depósito de... ¿Sí? Por como contrato de servicio, podría decirse, ¿va? Sí, es que vean, a veces sus clientes les van a pedir cualquier infinidad de cosas, pero que quede plasmada en un acta, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, por ejemplo, yo llego con la compañera Marta
y le digo, mira Marta, fíjate que necesito que me hagas un favor, que me prestes 100,000 quetzales, pero yo me comprometo a pagártelos. Pero, y si tú querés, podemos dejarlo plasmado en algún documento. Llegamos con el compañero Mauro Josué y le expresamos que Jenny Corado y Marta Marta me va a realizar el préstamo de 100,000 quetzales. Entonces, pero queremos dejarlo plasmado. Entonces, Mauro, ¿qué nos puedes aconsejar? ¿Qué documento nos recomiendas realizar para cualquier problema en el futuro? ¿Qué podemos hacer? Un acta como de compromiso. Gracias, Rolando. A ver, está Mauro Josué por acá. Disculpe, antes, y con relación al tiempo, se podría poner como 15 o 30 minutos después de celebrado el acto. Sí, por lo regular y lo más recomendable son 30 minutos, jóvenes. Es lo más creíble y lo más sensato que uno se puede llevar para corroborar todos los datos y plasmar lo que se les está pidiendo. De 30 minutos en adelante. Eso es lo que se recomienda. En la práctica siempre dejan 30 a 45 minutos, pero lo que sí no se puede dejar es de que en 2 minutos la van a realizar, ¿verdad? Eso es. Sí es posible porque ustedes tal vez ya tienen todo y solo le van a cambiar los datos, pero para que dé más certeza, sí se deben de dejar un plazo así estipulado, ¿verdad? Lo que ustedes consideren que se llevan para redactar el acta. A ver, Mauro Josué no está por acá. Acta de convenio, licenciada. Perdone que no le pude. Ok, gracias. ¿Qué nos asesorarías? Un acta de convenio de pago. Así es. ¿Y qué quedaría plasmado en ese documento, señor notario? Que la persona pues se compromete a pagarle al que le va a prestar, ¿verdad? En tanto tiempo y la cantidad de tanto, ¿verdad? Muy bien, excelente, gracias. Exacto, entonces así van a llegar las personas con ustedes, jóvenes, sus clientes, así los van a buscar, entonces ustedes ahí pues la habilidad, ¿verdad? Entonces, sí, le podemos realizar un acta y ustedes plasman ahí lo que ellos les están pidiendo, ¿verdad? O sea, en todo tipo de acta va a llevar un nombre. Lo más importante es el fundamento que ustedes deben de utilizar de lo que les están pidiendo, porque en sí, actas las podemos denominar como querramos, pero ustedes lo importante es lo que van a dejar plasmado dentro de esas actas, ¿verdad? Lo que les están pidiendo. Y por supuesto, con los requisitos y formalidades esenciales que nos establece el artículo 61. Como primer punto, lugar y fecha, ¿verdad? No se les puede olvidar eso siempre va a ir. Lugar, fecha y hora de la diligencia. El nombre de las personas que los han requerido, en este caso, si nosotros llevamos con Mauro, pues tiene que hacer constar ahí que Marta y Jenny llegaron con él, ¿verdad? Nombres de las personas que además intervengan en el acto, si existen otras, la relación, circunstancia de las diligencias, ¿verdad? Y es acá, en esa relación, es lo que ustedes van a colocar de lo que se les está pidiendo, qué es lo que van a realizar. En este caso, Mauro decía, bueno, lo que se va a hacer constar es de que se les va a dar la cantidad de 100,000 quetzales que va a ser efectivo en tantos pagos y se le va a cobrar el interés de tanto por ciento y la cuota quedará de tanto durante el plazo de tanto tiempo, ¿verdad? Entonces esa es la relación circunstanciada de las diligencias que ustedes tienen que hacer ver dentro de ese tipo de actos. Y el valor y el número de orden de papel sellado en el que se extenderán las hojas, ¿verdad?
Recuérdense que a veces no cabe en una sola hoja, sino que son 2 hojas en el lado anverso o reverso, que eso ya, primero Dios, el día viernes ya tenemos las escrituras en pantalla para que ustedes la vean y vayan surgiendo las dudas. A ver, Ingrid, ¿sucede? Muy buenas noches, licenciada. Esto equivale a lo mismo a un reconocimiento de deuda, ¿verdad? ¿O es distinta la redacción? Es que por eso les digo, o sea, lo importante que ustedes van a colocar ahí, si va a ser un reconocimiento de deuda o el requerimiento de pago, sí, o sea, el reconocimiento de deuda o un convenio de pago o lo que les pidan, ustedes es lo que deben de hacer esa relación circunstanciada. Por supuesto, el acta no lleva nombre como que acta notarial de requerimiento de pago, no, sino que ustedes solo ahí en el acta van a hacer constar los hechos y la relación de todo lo que se les está pidiendo. ¿Me explico? Ya, licenciada, ahora ya me queda más claro, es que... Sí, ustedes pensaron de que tenían que llevar el nombre. Que tenía una denominación específica y había que colocarla en el acta. Entonces, lo importante aquí es la relación de hechos y que todo quede bien claro. Exactamente. Y Gracias, tienen que tener, estos requisitos formales son bien importantes porque tienen que tener a la vista los documentos de identificación. O sea, ustedes van a colocar en el acta los hechos que les están comentando o lo que quieren, pero tienen que tener los documentos de respaldo, ¿verdad? Que a ustedes les conste. Porque imagínense si yo llego con Mauro, el caso que les explicaba, pero si no llevamos, ella no lleva el dinero y no me va a dar nada a mí, luego no me da nada y entonces se va a hacer un relajo, ¿verdad? Entonces tienen que tener a la vista los documentos, si en este caso, o si son hechos que les van a ir a relatar, pues tienen que tener a la vista los documentos personales de identificación. A ver, Juan José. Licta, muy buenas noches compañeros. Solo con una inquietud, licenciada, en el caso de, por ejemplo, un acta esta se podría, digamos, se podría redactar y también tomar como base, por ejemplo, un pagaré. Por ejemplo, un pagaré que es un documento también es formal, ¿verdad? Pagaré al señor Carlos López la cantidad de 5,000 quetzales, cantidad que recibo en esta oportunidad y que devolveré con los respectivos intereses. Pongo el nombre de él, mi nombre y todo. Y esto pudiera también servir como base para un tipo de esa acta, licenciada, disculpe, solamente. Sí, recuérdense que para poder hacer el título ejecutivo en este caso, ya tenés el pagaré. Recuérdense que a veces las actas notariales en este caso, para que sea como el ejemplo anterior que les estaba poniendo, nos va a servir como un título, ¿verdad? Para poder ejecutar el requerimiento de ese cobro. Pero sí pueden hacer uso también, si les llevan los documentos, claro que los pueden hacer. El pagaré creo que tal vez sería para hacer el requerimiento, ¿verdad? Pero como les digo, ustedes lo que importa ahí es lo que ustedes van a plasmar. No significa de que ustedes, le tengo que colocar el nombre de acta de probidad. No, así les va a quedar guardado a ustedes en el archivo. Pero dentro del acta no va a ir esa denominación, no la lleva. Sino que solo lo que va a quedar plasmado ahí son las relaciones de los hechos y el fundamento que ustedes van a utilizar para poder redactar ese tipo de acta. Bueno, como les indicaba, del lado externo tenemos eso, ¿verdad? Que la diferencia entre el acta notarial, que va en papel bond, mientras que la escritura pública se redacta dentro del protocolo, ¿verdad? Las actas notariales no llevan numeración, mientras que las escrituras públicas sí llevan numeración dentro del protocolo, porque es un orden, ¿verdad? Las actas notariales quedan en poder del interesado y no del notario. Esa es otra de las diferencias. El acta notarial ustedes la redactan ante mí y pues la firman y la entregan. Ustedes no se quedan con ese tipo de documento. Mientras que en las escrituras públicas ustedes la redactan y esa escritura pública sí les queda a ustedes, ¿verdad? Licenciada, una pregunta.
A ver, Eric. Por ejemplo, es la acta notarial que le queda al interesado, ¿verdad? Ajá. Y si un dado caso lo pierde, caso, y si el notario no tiene una copia, un respaldo, ¿qué se hace en ese sentido? Obviamente que va en el acta de protocolo a la hora que el notario hace su protocolo de todas las actas. Pero ¿qué pasa si se pierde y a no ver, hay un respaldo? Como primer punto, tengo la duda. ¿Qué entendés tú como el acta de protocolo, las actas de protocolo, o el archivo, dices tú? Ajá. Bueno, el archivo, no se confundan, porque el protocolo es el protocolo. Sí, disculpe, Linda. Ajá. Bueno, en este caso, si el interesado ahí se le extravió, pues tiene que ir nuevamente con otro notario o con el mismo notario a que le redacten una nueva acta. Así de sencillo. Y mire, y algo que se me escapa, y por ejemplo, si pierdo, obviamente, si pierdo el acta, pero y si yo hago el acta como la otra parte, un reconocimiento de deuda, pero si la otra parte no lo quiere reconocer o no lo quiere hacer nuevamente, ¿qué pasa en ese sentido? Yo salgo perdiendo como interesado. Así como ejemplo. Sí, tú salís perdiendo. En este tipo de... Esa es la diferencia cuando se hace en escritura. Ajá, cuando se utiliza el protocolo y cuando el papel bond. Entonces esa es la diferencia cuando se hace en protocolo, que el notario tiene un respaldo, ¿verdad? No sé si me doy que entender. Exactamente, sí. Vean, es que miren pues, eso, ¿se recuerdan que el día lunes de la semana pasada yo les daba vimos algunas diferencias entre las actas de protocolización y las actas notariales, y eso es lo que ustedes no tienen que confundir, porque las actas de protocolación van dentro del protocolo y son las que vimos ese día. Ahora bien, estamos hablando solo de las actas notariales. Las actas notariales van en papel bond. Como exponía el caso Eric, bueno, si en este caso se extravió, si es, por supuesto, si es algo de un reconocimiento de deuda, las dos partes tienen que quedarse una con la original y otro con la copia, ¿verdad? Que así tendría que ser. Si uno pierde, si se perdió o se extravió la original en el transcurso del camino, pues ahí a quién va a salir perdiendo ahí, o bien pueden realizar un nuevo requerimiento, una nueva acta, perdón. Deben de solicitar una nueva acta. Acá tienen que gastar nuevamente en los impuestos, ¿verdad? En los timbres. Pero deben de solicitar una nueva. Ahora bien, si la otra parte se quedó con una copia, pues esa misma les puede servir. O bien, como ya ahí tienen el plazo y todo, pues el notario, o van con el mismo notario, tal vez dentro de su archivo de casualidad, le quedó ahí, ¿verdad? Porque por lo regular uno siempre va armando en digital las carpetas de los clientes, lo que le solicitan, ¿verdad? Pero esa es una de las razones, de que las actas notariales van a quedar en poder del interesado. Yo como notaria realicé el acta, la firmé y la sellé y se la entregué a quien me hizo el requerimiento. Mientras que en el protocolo también es requerimiento de parte, pero en una escritura pública, como es mi protocolo, son hojas muy delicadas, eso yo lo voy a redactar y por eso es que se extienden los testimonios, que está el testimonio especial y el primer testimonio, ¿verdad? Esa va a ser la forma de entregarles una copia de la escritura matriz. Esa es la forma. Mientras que en el acta notarial, no. Yo redacto el documento y le hago entrega de la hoja. ¿Qué haga él con esa hoja? Pues si la va a perder, tiene que pagar por otra nueva, ¿verdad? Así de sencillo. A ver, Luis David. Buenas noches, licenciada. No sé si pudiera dar mi comentario. ¿Sí? Yo realizo una comparación respecto a las escrituras públicas y respecto a las actas. Ajá. Es como, por ejemplo, yo, así como imaginando, diría de que la escritura pública es como, la escritura pública y el protocolo es como mi cuaderno,
que ese yo lo voy a tener en mi posesión y que cualquier consulta, yo voy a ver mi cuaderno y puedo dar consulta respecto a este mismo. En cambio, actas notariales son como las tareas que los catedráticos solicitan, de que indican, mire, tiene que realizar esto, entonces lo hacemos por aparte y se lo entregamos al catedrático y el catedrático se queda con las tareas. Una comparación así somera de más o menos cómo pudiéramos ir separando la escritura pública del protocolo y las actas notariales. Muy bien, gracias por tu aporte, Luis David, gracias. Muy buen ejemplo. O lo pueden tomar como el protocolo es como sus esposas o como sus esposos. No se prestan. A ver, Gloria, Leticia. Estimada licenciada, muy buenas noches. Solo para contar una anécdota que me sucedió con respecto al testamento cerrado de mi difunta abuela. La secretaria de la licenciada le sacó fotocopias al testamento y ese es un acta, ese es un protocolo, según entiendo. Y las entregó a otra parte interesada. Y ya en eso, el licenciado actualmente nos está diciendo que como hubieron anomalías y no tenía por qué sacarse el protocolo, ni sacarle fotocopias, ni ser entregada a nadie. Y fue ahí donde nos explicó eso, que el protocolo es un documento que debe ser celosamente guardado, que no es un acta notarial. El acta notarial se entrega al interesado. Y por ese error prácticamente quedaba sin valor el testamento cerrado, porque en realidad no se respetaron. Y fueron a presentar la denuncia también en contra de la notaria o el notario que hizo eso. Sí, licenciada, ahorita hay un proceso, ¿verdad? Porque excelente. La abuela heredó a los nietos, yo soy la nieta. Y la licenciada o la secretaria, según tengo entendido, le sacó fotocopias y lo entregó a la tía. Y ahora, pues según tengo entendido, no tiene validez el testamento. Se están haciendo peritaje, se llama, para ver si en realidad la abuela fue con voluntad propia a realizar el testamento, para ver sus huellas, y hacerle una interrogación a los que fueron testigos. Es un proceso más complicado, pero sí, nos hicieron, en ese sentido entendí yo que las hojas de protocolo es como algo muy celoso que se debe guardar y resguardar. Exacto. Y en cambio el acta notarial es una hoja más práctica que se me entrega a mí o al deudor, ¿verdad? En caso de un préstamo. Usted lo estaba haciendo ahorita en referencia, ¿verdad, licenciada? Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Gloria. Sí, muy buen ejemplo. Des en cuenta la clase de magnitud o el problema que lleva o que hacen los notarios. Bueno, no sé, ahí pudieron ser muchos factores, ¿verdad? Puede ser de que económicamente la notaria o el notario fue que extendió esa copia, pero no debía hacerlo. Recuérdense que uno como notario tiene una ética, ¿verdad? Ustedes, y más en ese tipo de documentos que es de los testamentos, que eso es un tema también muy delicado, aparte del protocolo. Yo por eso siempre al inicio de del curso de notariado siempre les hago la referencia de que el protocolo es muy delicado y que no se debe prestar. Es solo de uno, nosotros tenemos que ser celosos con nuestro protocolo, porque como les he explicado en casos anteriores, a veces si uno lo presta, no sabemos qué es lo que van a redactar, no sabemos si son personas que están vivas o no. Entonces, eso es bien delicado. Por eso ustedes tienen que ser bien celosos con su protocolo. Bueno, jóvenes, vamos a continuar con el siguiente día de clases, porque ya son las 7. Con la diferencia del acta notarial y la escritura pública, y ahí sí ya la vamos a tener en pantalla para que ustedes vayan viendo y que revisen, y si tienen dudas pues me las hagan saber. Entonces les deseo una feliz noche, nos vemos. Buenas noches. Gracias, que descansen. Gracias, buenas noches.